temor. Así que todavía me pongo nerviosa. ¿Sí? Sí, porque cuando uno manipula la palabra de Dios, pues es... Ahora yo lo entendí, es porque uno manipula la palabra de Dios. Bienvenido, hermano, qué bueno que están aquí, qué bueno que viniste. Estamos en el capítulo 24. Jesús bien que va a salir aquí, graduado con laudes. Sí, el 24. Yo, Levítico muy actual, muy vivo. El Señor nos ha permitido verlo de otra manera. Porque hace muchos años yo lo estudié con Vernon Maggi a través de la Biblia. Y ahora ya uno recibe otras cosas y seguro si lo volvemos a leer, recibiremos otras cosas. Estamos en el capítulo 24, a la altura del verso 5. Y vamos a llegar hasta el 9 hoy. Así que vamos a leer para empezar juntos a descubrir. Ahora la dinámica un poco diferente. El pastor hará la reflexión al final. En vez de hacer las preguntas que hacíamos, hacemos una reflexión y oramos por lo que hemos entendido para que el Espíritu Santo pues lo deposite, ¿no?, en nosotros. Y como Él es el pastor, pues al final pasará a hacer la reflexión. Dice el 5, 24:5. Reina Valera le pone un título: el pan de la proposición. Dice: tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será Aarón y sus hijos los cuales lo comerán en su lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Recomiendo que en casa lo lean en otra versión más dinámica, porque a veces la Reina Valera es un poco más distinta de entender. Pero ¿qué estaba ocurriendo? Que la semana pasada el pastor hizo mucho hincapié en que ya ahora Moisés no está hablando directamente, porque Dios le decía: dile esto, dile lo otro, dile que tienen que celebrar la Pascua, dile, porque Moisés era el mediador, ¿no? Pero en este capítulo la tónica es que Jehová le dice: manda. Jehová le da la autoridad a Moisés. Y el pastor hablaba del aceite, de las lámparas la semana pasada. Y entre esas cosas que Moisés ahora tiene que mandar, en vez de solo comunicar y tal, también habla del pan de la proposición. ¿Y qué es esto? La palabra proposición, ¿qué es todo eso? Bueno, pues como dije, estos 4 versos son instrucciones de parte de Dios sobre cómo preparar los panes de la proposición, que en otra versión dicen panes de la presencia. Esa es más bonita, ¿verdad? Sí. Porque lo otro parece una enfermedad. De la presencia o del rostro. Exacto, o del rostro. Entonces, en esos 4 versos contenido hay muchísimas cosas, pero por el tiempo vamos a centrarnos en una sola línea. Vamos a tirar una sola piedra. Y quiero decirles que en ese lugar, que la semana pasada trajimos una foto que se nos olvidó ponerla, que era el lugar santo, recuerden que el tabernáculo estaba dividido en 2 partes. Adentro, la otra parte no nos compete, así que en otro estudio. El lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo, el lugar santísimo, que estaba dividido por una cortina, que el hermano Jason le enseñaba a los chicos, que era más grande de lo que imaginábamos, que es así. Entonces, aquí en esta parte del lugar santo, pues habían 3 cosas. Estaba la lámpara, estaban las lámparas, estaba esta mesa y donde se quemaba el incienso. Entonces vamos a centrarnos en ese pan de la presencia. Y Dios es tan bonito, siempre bonito, que Él elige cosas que nosotros manipulamos, como el pan, cosas necesarias, ¿verdad? Que
que nosotros usamos y que ellos usaban. No elige una piedra, la piedra más alta del Sinaí, que tenían que escalar allá Alberto a coger la piedra para enseñarles que su presencia iba a estar allí. Él elige pan. Una cosa cotidiana, una cosa que usaban ellos y usamos nosotros. La mesa donde se colocaba el pan, Dios le dice, dile que tiene que estar limpia, pero tenía que estar ahí, dentro del lugar santo. También en lo que leímos, descifrando, podemos ver que Dios le dice que hagan 12 panes. Me gustó mucho un comentarista. Nosotros para hacer el estudio leemos muchos comentaristas y ya luego tú haces eso, pero me llamó la atención que dice que los panes no eran tan pequeñitos como un pan que venden en el Mercadona así. Dice que eran grandes, casi 2 litros de harina, el efa. Entonces por eso en la foto anterior no se ve como un pancito, sino como una hogaza. En la nueva traducción viviente dice que era 4 kilos de harina por cada hogaza, por cada pan. O sea, son 4 kilos por cada. O sea, era bastante. Era grande, sí. No me acuerdo qué escritor era, si era Barner, uno de esos. Y yo decía, wow, porque cuando uno lo lee rápido no se fija, pero sí quería dejarle en su mente que no eran pancitos de leche, no eran panes como hogazas, ¿no sé? Abundancia. ¿Quiénes conocen las hogazas, no? Entonces, eran 12. ¿Por qué 12? Porque representaban a las 12 tribus de Israel. Fíjense que se colocaban en fila, 6 y 6, una delante de otra. Y yo le decía a Abel, yo no puedo dormir, porque veo que Dios es un Dios de orden, tan organizado en todas las cosas y tan específico, que conoce que nosotros los seres humanos todos los estropeamos. Pregúntenle a Adán y Eva. Y él es tan específico que le dice, mira, hazla así, de estos kilos, de este grande, y ponla en 6, pon 6 más en fila, una enfrente de la otra, como si se comunicaran, ¿no? Y Dios no omite detalles, porque ese pan representa que Dios iba a estar ahí. Amén. Amén. Entonces, se colocan esas 2 filas y se le ponían el incienso. Y entonces yo empiezo a preguntar al texto. Y yo decía, a ver, pero, ¿por qué ese pan a los 7 días se lo comían los sacerdotes? Y yo decía, pero ¿y ese pan no sabe incienso? Porque el incienso huele. Pero no era que le ponían incienso, era que quemaban el incienso y pasaban por encima del pan. Porque el incienso representaba una ofrenda agradable a Dios, como grata, un olor grato. ¿Entienden los 12 panes? ¿Por qué? Yo le hablo como a los más chicos, porque hay mucha gente grande que ya lo sabemos, pero esto, ¿no? 12 tribus que había afuera, colocados cada uno en su sitio, pero que estaban también en la mente y en el corazón de Dios. Pero vamos a volver a la mesa. La mesa que recibía el nombre de la mesa de los panes. Y eso ya lo veremos luego o lo pueden leer en casa, el número 4:7. ¿Y qué tenía la mesa? Pues los 12 panes que también eran conocidos como los panes de la proposición. Por eso que luego adelante la Biblia es como un puzzle, ¿no? O como un tejido. Más adelante en Romanos por allá, Pablo dice, Él es nuestra proposición. Porque todo esto, en última instancia, apunta a Jesús. Esa expresión, proposición, porque no es en antecabe con eso, ¿no? Sino presencia, expresa, o puede traducirse así, como pan de la presencia. Ellos lo entendían bastante bien, y nosotros que nos cuesta. A mí esta vez me costó bastante. Porque, ¿por qué? Acuérdense que por los pecados del pueblo, Dios le dijo, yo no voy con ustedes. ¿Se acuerdan? Éxodo 33. Entonces cuando Moisés le dice, bueno, es que si tú no vas, ¿qué va a hacer de mí? Entonces cuando Dios hace el tabernáculo, y entonces la presencia de Dios empieza a estar en ese lugar. Y en ese lugar solo van a entrar los sacerdotes. Y el sumo sacerdote a la otra parte una vez al año. Y era tan importante la presencia de Dios, porque yo no sé si a ustedes le pasa lo que me pasa a mí. Cuando te acercas mucho a una persona, empiezas a conocerla,
A veces te parece encantador, a veces tú dices, uy, es muy serio, ¿no? Pues Dios, a pesar de ellos, obra por ellos. Él no se va, sino que deja su presencia en medio del tabernáculo para conocerles. El corazón de Dios es así. Es lo que quiere conocer porque son su pueblo. Y a nosotros los humanos a veces nos pasa que mientras más conozco a Jacob, entonces más me alejo, ¿no? A veces. Pues Dios no es así. Mientras Dios más conoce al pueblo, más cercano se vuelve. Quiero dejar en sus mentes que esa mesa de pan de la presencia quiere decir que Él es un Dios cercano. Porque Él sabía de cómo ellos iban a fallar. En números, en la rebelión de Coré, cómo ellos iban a fallar con Josué, cómo ellos iban a fallar en Samuel con los reyes, cómo ellos iban a fallar cuando regresaran del exilio. Pero aún así, un Dios que lo sabe todo, este día le dice a Moisés, a pesar de todo lo que yo sé de ellos, a pesar de todo lo que ellos van a hacer, yo quiero una mesa donde esté mi presencia. Todos los días. Fíjense que esos panes tenían que estar, lo ponían el sábado, panes nuevos, grandotes, como le gustan más con las cosas grandes, todo el sábado hasta el otro sábado, 7 días, que representaba que la presencia de Dios era continua. A los 7 días ya el pan estaba un poquito viejo, ¿no? Ponían otro pan. Pero yo quiero que ustedes sepan quiénes entraban ahí. ¿Quiénes manipulaban esos panes? ¿Quiénes manipulaban esos panes? Los de atrás. Los sacerdotes, solamente los sacerdotes. Pero en número, indagando por ahí, es bonito porque la harina no la llevaban los sacerdotes. ¿La harina quién llevaba la harina? El pueblo. Y volvemos al tema de la semana pasada. Dios está trabajando, dice Henry Blackaby en el libro Mi experiencia con Dios. Dios está trabajando en un lugar y yo me uno, yo me tiro de cabeza a donde Dios está trabajando. Las personas que estudiamos el libro fue un tiempo muy hermoso experimentando la presencia de Dios. Lo están estudiando los niños en la clase bíblica. Pues donde Dios está trabajando, donde Dios se está moviendo, yo me uno. Yo no soy sacerdote, pero yo llevo mi harina. Yo no soy sacerdote, pero yo llevo mi aceite. Porque allí donde Dios está trabajando, yo me uno. Y así puedo tener experiencia con Dios. Ellos tenían que dar harina, era su riqueza. Como ahora sería, no sé, ¿qué sería? Nuestro tiempo, nuestra juventud, ¿no? Pero evangelizar nuestro tiempo, estar aquí ahora en vez de estar haciendo otra cosa. Pero ellos sabían que si ellos se unían a donde Dios estaba trabajando, Dios iba a hacer grandes cosas. Y el pastor hizo mucho énfasis la semana pasada de que ellos ni siquiera iban a ver esas luces. Ellos no iban a ver ese pan ni a comerlo. Pero el pueblo obediente se une al trabajo y lleva un montón de harina porque los panes eran gigantes. ¿Sí? Esto en cuanto a esta línea de que el pan solamente lo veían, lo tocaban, lo manipulaban y lo comían los sacerdotes. Uy, no me deja mirar esto. Sin embargo, las demás tribus estaban presentes en el trabajo que hacían, pero también de forma representativa. Porque el sumo sacerdote tenía como una pechera, se llamaba pectoral, eso lo puedes ver en tu casita, en Éxodo 28, del 6 al 21. El sumo sacerdote tenía como un pectoral, que también lo vimos en la clase bíblica en una ocasión, y tenía piedras, 6 y 6, que representaban a los israelitas. Entonces cuando ellos entraban, ellos estaban representados en las piedras. Cuando ellos entraban aquí, a la mesa de la presencia, aunque yo, una israelita común, llevé mi harina, hice mi pan, pero no estoy, pues sí que estaba, de forma representativa en esto que hizo Dios del pectoral del sacerdote. Por eso en la mesa había 12 panes. Para que delante de la presencia del Señor siempre estuvieran esas 12 tribus, con su jefe, el otro, hasta llegar al último, hasta el gatito de la tribu de Manasés. Todos estaban
delante de la presencia del Señor. Dios no se olvida de nadie. Y en la Biblia, que a veces sí se mencionan nombres, como por ejemplo el número, las hijas de Zelofehad, que se mencionan hasta por nombre. Ahí tienes nombre para la niña. Sí, Él no se olvida de nadie, ni de lo bueno, ni de lo malo. Así que en esta mesa, con esos panes, ellos estaban, los 12, porque no podían entrar todos, porque era la presencia del Señor. Estaban representados por un sumo sacerdote. Hoy nosotros, como pueblo de Dios, también estamos representados en el cielo. Amén. Por nuestro sumo sacerdote Jesús. Amén. Y Él tiene 2 voces, no, Él tiene un montón. Tiene a Abel, tiene a Jacob, tiene a Ida, lo tiene a todos nosotros, tiene a Grace. Ahí Él está en la presencia del Señor. Así como este sacerdote estaba ahí, en esa mesa de la presencia, hoy tenemos a uno que está en la presencia, que es nuestro Señor Jesús. Un poquito más claro, y vuelvo, parece como que me repito. Sin importar dónde se encontraba un israelita X y ¿no? Ellos debían recordar que su tribu, Manasés, Rubén, cualquiera, estaba representada delante del Señor en la mesa, sobre esa mesa de oro. Y eso ellos tenían que tenerlo ahí. Y la pregunta es, ¿tú sabes que hay alguien que está pensando en ti, las alturas, entre los querubines, los serafines, entre los ancianos que se gritan uno a otro, santo, santo, digno, 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 digno? Y en esa adoración celestial, Jesús está diciendo, acuérdate de Joel en el cielo. Jehová, Padre, acuérdate de Ramona. Porque eso es lo que Él está haciendo hoy en el cielo, intercediendo por nosotros en gloria. ¿Entendieron? ¿O vemos al principio? Yo miro a los chicos allá. Vamos a ver el humo. El humo del incienso, porque claro, Dios no se comía los panes, los 12 panes. Nosotros sabemos lo que representan las tribus, se lo comía el sumo sacerdote y el santo sacerdote, pero que Dios, ¿qué gana Dios de todo esto? Pues el humo del incienso era lo que llegaba a la presencia de Dios. Mientras que los panes, como he dicho muchas veces, representan al pueblo, el humo era lo que llegaba a Dios. Y en Apocalipsis dice que nuestras oraciones son como ese incienso. Por eso es tan importante orar. Porque de todas las cosas que hacemos, muy bonita todas las cosas que hacemos, el desayuno de mujeres, la escuela de niños, la excursión, hay algo que siempre sube a Dios. La motivación de nuestro corazón, porque Él ve lo que los demás no vemos, como ese incienso, siempre. Pero en este caso, ese incienso era el olor grato. Aparte de eso, cada sábado, los panes se sustituían por panes recientes, olorosos, frescos. Entonces, cada sábado los sacerdotes comían los panes viejos, no sé si me entienden, quitaban esos 12 panes viejos y ponían 12 nuevos. Ellos tenían que comerse los viejos ahí dentro del lugar santo, porque era algo también santo. O sea, Dios es muy específico cuando se trata de la adoración. Así, y así. No podía venir el sumo sacerdote y decir, mira, voy a poner 4, 4 y 4. Y le voy a echar incienso mañana. Tenía que hacer 6 y 6. Y el sábado quitar esos y poner otro en orden. Y además, dice el verso 9 que era un estatuto perpetuo. Pero que el pan, ¿qué significa? ¿Qué significa el pan? Que ya lo he dicho muchas veces. Para los de allá al fondo. ¿Qué significa el pan? El pueblo de Israel. Y el incienso, la adoración que sube a Dios. ¿Y qué simbolizan los 7 días? Ahí sí que los pillé. Para que se lo le diga. Los 7 días en los que Dios creó la creación de por allá y por aquí. Bueno, puede ser. Pero también el 7 es eso, perfección. Pero si ustedes se fijan en el contexto, aquí en el contexto de lo que está pasando, el día 7 era volver a empezar. O sea, panes nuevos.
Llega otra vez el sábado, volver a empezar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, cada sábado a quitar los panes viejos y a poner panes nuevos. Renovación. ¿Por qué más? Aquí así somos en Cristo, hemos sido renovados. Aquí es donde el mensaje de Levítico lo tenemos que absorber para nosotros. Porque en una relación como la que tenían ellos con Dios, que su presencia estaba ahí todos los días, Dios le está diciendo, yo no quiero una adoración rancia, una adoración vieja, una adoración dura, una adoración que no es fresca. Dios siempre busca una adoración nueva. ¿Saben lo que es rancio, no? ¿Saben el pan viejo? Ese pan ya no me vale, que se lo coman ellos, pero porque el pan también era comunión. Ellos tenían comunión con Dios, 7 días representaba eso, y presencia. De parte de Dios, Dios siempre es el mismo, pero el pan cada día se va poniendo viejo. Entonces, Dios, en una de las aplicaciones, yo le doy la exégesis y luego hacemos una explicación delante de Dios, porque estamos delante de Dios. Él quiere una adoración nueva. No basta con haber tenido una experiencia con Dios en el pasado, ni siquiera ayer. Fíjate que por eso hacemos devocionales todos los días. Mi devocional de ayer estaba buenísimo. Y ya, no hago devocional. La comida de ayer estaba buenísima. ¿Qué tal que yo entonces no coma en 7 días? No, pero su palabra dice que su misericordia es nueva cada día. Entonces, también nosotros tenemos que cada día renovarnos delante de Él. Nuestra comunión con Dios no se puede quedar estancada, ni volverse rutinaria. Porque el pan era lo que representaba, que la presencia de Dios estaba allí. Pero ellos tenían, en los 7 días, recordaban a los israelitas. Esos 7 días tenían comunión con Dios. Y el día que se la comían, era como que lo hacían vivo, todo eso. Y volvían a empezar. Y entonces ya no era una adoración en rutina. Podemos aprender del texto que Dios anhelaba que la comunión del pueblo fuera constante. 1 día, 2 días, 3 días, no intermitente. ¿Han visto los semáforos que están en amarillo? Así, ¿no? Sí. Pues la adoración del pueblo de Israel no podía ser, intermitente. Tenía que ser constante. Y ahora no veo esto, pero bueno. Bueno, David me lo pone, que tampoco ve, se ve. Entonces, a los 7 días, cuando quitaban el pan de la mesa de la presencia, los sacerdotes no tiraban ese pan, sino que lo comían ellos. Y entonces era como bueno, ahora todo lo que hemos vivido estos 7 días, lo vivimos, lo practicamos. Esto les recordaba que el pueblo estaba representado. La semana entera ellos recordaban que el pueblo estaba representado ahí continuamente, incesantemente. Pero específicamente al comer el pan, era una comunión real, como lo que hacemos los domingos, que pasamos la semana meditando, confiando en el Señor, pero el domingo venimos a comer la comunión para que sea real, para que la podamos vivir. Y cuántas cosas, a mí me encanta contemplar al Señor los domingos y me emociona, a veces lloro también. Pues no es lo mismo hablar, o que ellos pasaron los 7 días en el trabajo de ahí, de estar ahí, que comerlo. Ahí era cuando la comunión se hacía real, cuando la fiesta empezaba, porque compartían mesa con Dios y disfrutaban de su cercanía. Yo no sé si a ti te gusta compartir mesa. A mí en mi casa me gusta comer en la mesa. Casi nunca me gusta comer en el sofá, porque en la mesa es donde puedo hablar con los muchachos, en la mesa que puedo compartir y eso. Porque en el sofá todo el mundo está muy distinguido, muy así. Pero la mesa es donde sí que tenemos comunión, ¿no? Pues eso pasaba con Dios. Ese día, ese sábado, cuando ponían el pan nuevo, el otro pan lo comían, porque Dios es un Dios de cerca. Dios no es un Dios de lejos. No le dice quémelo, no dice tírelo. No, vengan y cómenlo conmigo. Yo quiero comerlo con ustedes, le dice. Pero había 2 claves para la comunión con Dios en esa presencia. No se puede entrar así y ya está. Había un orden y una continuidad. Y lo dice el verso 6. A ver dónde lo dice. A ver.
Vamos a leerlo del 6 al 7. Y los pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y yo lo hice con la NBI. Esto. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será el pan como perfume. Será el pan como perfume encendida a Dios. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden. Esos son los verbos que ando buscando. Continuamente y en orden. Continuamente y en orden. No, bueno, lo pongo la semana que viene, la otra semana no. Continuamente y en orden. ¿Cuál era el orden? 6 y 6. Y continuamente era cada sábado, cada sábado, cada sábado. Nos hablan de dos cosas que Dios quiere en nuestra relación con Él. ¿Cómo está tu continuidad con Dios? ¿Vas hoy? ¿O viniste hoy, viniste el domingo ante la presencia de Dios? En casa ni siquiera lo buscas. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Nuestra búsqueda con Dios. Porque continuamente quiere decir que la comunión con la presencia de Dios no era para rato o por rato, como lo enciendo, lo apago. Lo enciendo, lo apago. Era 7 días. Lunes, martes, miércoles, hasta el sábado, que hacían un reinicio y entonces empezaban domingo, lunes y así. Continuamente. No era intermitente, sino que era constante. Dios es fiel, yo estaba ahí, bueno, aquí estoy yo, esperando el pueblo. No sé si ellos lo hacían, si ellos iban con la emoción, que seguramente Dios pensaba en ellos, como dice el Salmo 40, que aunque estemos afligidos y necesitados, Jehová siempre piensa en nosotros. En el último verso lo dice. Y ordenados. Él le dice continuamente y ordenados. Los panes tenían que tener ese orden. 6, 6, no 1, 1, 1, 1, o 4, 4, no. 6, 6, uno enfrente de otro. Hoy la iglesia, como cuerpo de Cristo, debe estar en orden con la verdad de Dios. Me hablaba Aberlin de ese fenómeno de que los niños son animales. ¿Serían? Sí. Digo yo, pero imagínate, porque es que el mundo no está en orden. El mundo no está en orden. El mundo no está en orden porque el mundo está con lo que digan los pensamientos. La iglesia tenemos que volver a la palabra, volver a las escrituras y hacer las cosas como Dios las dice. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, me gustó mucho cuando predicó Daniel, que el coloque es Daniel. Daniel, este chiquillo que predicó no sé si fue el 26 de diciembre o así, 27, y él decía, la Biblia dice, y me gustó mucho, porque claro, yo puedo decirlo de mi pensamiento, pero si lo dice la Biblia, yo lo creo. La iglesia, las familias, debemos volver a la verdad de Dios. Porque el enemigo tiene sus mentiras desde Génesis. Y él usa siempre la misma mentira. Pero la verdad de Dios es para siempre. Y no cambia. Él es inmutable. Quiere decir que su verdad será para siempre. Cuando caminamos así, en esa verdad, estamos en la luz. Y esa luz es la presencia que otros verán. Los otros no van a ver el pan. Era como los sacerdotes y el pueblo. Ellos solamente veían la continuidad y veían el amor de los sacerdotes. Y yo me pregunto, ¿qué están viendo de mí? Mis vecinos, mi familia, ¿qué están viendo de mí? Porque está mi vida ordenada y es continua, porque hay gente que me está mirando. Lo contrario de todo esto, una manera que nosotros nos enseñaron en el instituto de Crespo, el apellido Albert, el profesor Albert, no me acuerdo el apellido Crespo, que las cosas se ponen en el contrario. Cuando tú quieres que tu mente lo capte, por el contrario, continuamente ordenado. ¿Cuál sería lo contrario? Desordenado y discontinuo, ¿no? Discontinuo. Entonces, una relación desordenada con Dios, ¿tú te imaginas? Pues yo vengo cualquier día, pues así, pues... Pero bueno, no voy a decir cómo sería. Vamos con una historia. La Biblia explica la Biblia. Eso es también otra lección de teología. Ahí mismo, en el verso 10, que este es un spoiler grande para la semana que viene, vemos un caso de un chico, hijo de una israelita y un egipcio. Y se arma un problema, como que se pelean.
Yo imagino que fue que no le quiso prestar el cargador, no sé qué pasó. Un problema en el desierto, ¿qué sería? Que no había agua, no sé, algún problema. El caso es que el hijo del egipcio con la israelita, llegado el momento cuando el problema se puso feo, empezó a hablar mal, a blasfemar el nombre de Dios. Ya saben las blasfemas que se usan aquí, blasfemias, perdón, se usan aquí. Seguramente esa misma era que se usaba. Entonces, este chico, que lo vamos a ver la semana que viene, porque tiene temazo de cómo blasfemamos, o él blasfema el nombre de Dios, y por qué le pasa lo que le pasa, y por qué, y muchas preguntas. Pero bueno, solamente quiero usarlo a él como un caso de una relación desordenada, porque él estaba ahí. Él estaba ahí entre el pueblo, su mamá era israelita. La presencia de Dios también lo veía a él. Él también comía del maná. Él también escuchaba a Moisés. Él estaba en relación. Él estaba ahí en el Sinaí. Pero con sus actos, cuando blasfema el nombre de Dios, él empieza a exhibir una relación desordenada. Porque no se centra, el hombre no se centra en una verdad. El hombre no es ordenado. Fíjate que ya Dios le había dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No tomarás el nombre de Dios en vano. Así luce una vida desordenada. Coge la palabra de Dios de tapete. O sea, si hiciéramos un análisis CSI a este muchacho, que de verdad háganlo para la semana que viene, el hijo de la israelita y del egipcio, que estaba en yugo desigual. Entonces, pero bueno, él estaba ahí en el pueblo. Seguramente se fue porque vio grandes prodigios, pero su corazón no estaba convertido. Él tenía un corazón convencido, pero no convertido. Y eso es algo también en una relación desordenada con la presencia de Dios. Que sabemos todas las verdades, seguramente él sabía. Y él vio la nube de humo y la columna de fuego. Y él vio cuando se abrió el mar. Y él vio cuando el ángel pasó matando a los primogénitos. Él lo sabía, pero no tenía conversión. Tal que sí, que aquí cuando se pelea empieza a maldecir al nombre de Dios. Pero ya Dios le había dicho, un par de meses atrás, las reglas. Habían 5 reglas para mi trato con Dios y 5 reglas para mi trato con mi prójimo, ¿no? Y él las rompe todas en un pleito, que nos pasa a todos. Pero lo que quiero es que veamos un ejemplo de una vida con una relación desordenada. Como si fueran esos 12 panes que representan la presencia de Dios. Que por aquí hay 5, por aquí hay 1, y por aquí hay 4, y por aquí hay 2. Y la mesa llena de polvo. La presencia de Dios. Y cuando anoche yo decía, a ver, no puedo dormir pensando que la presencia de Dios es hermosa. Pero también Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce de lejos, aún no está la palabra en nuestra boca y Él la conoce. Y a veces no practicamos tanto la presencia de Dios como deberíamos, al menos yo. Porque digo cosas, pienso. Generalmente yo es que pienso muchas cosas. Me hago mi hipótesis, mi postulado y Dios así, ajá, y después no es como yo pensé. No, Dios no va a llegar. Y sí llegó. Pero si la presencia de Dios está con nosotros, no solamente eso, tenemos a Jesús intercediendo por nosotros, pero a veces hacemos cosas, yo la primera, que demuestran una relación con la presencia de Dios desordenada. Bueno, la semana que viene vamos a seguir viendo el chico, me toca el pastor, y bien bonito. Pero, ¿dónde está Cristo en Levítico? Hemos empezado, este es el estudio 61, David, ¿no? 63. De Levítico, tenemos un año y pico, pero ¿dónde está Cristo? Aquí no pone Cristo, Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. En el pan. Pues los panes apuntan eso, a Cristo. Esos panes apuntan a Cristo. Como aquel que nos representa siempre, constantemente, fresco. Él no está cansado, él no se envejeció, él no anda con un bastón. Fresco, siempre delante del Padre. Así como los panes representaban a las 12 tribus, hoy nosotros estamos representados por el mejor de los representantes, nuestro Señor Jesús. Y estamos en comunión con Él. Gracias, con Él Dios. Ahí era Dios. Gracias a que Cristo está. Lo hizo por nosotros.
Él obra por mí. Orábamos las manos unidas para orar. Él obra por mí. Él obra a pesar de mí y en mí. Pero porque Él está allá intercediendo. Y es lo que dice Hebreos 7:21. Lo pueden leer en casa. Podemos relacionar todo lo que hemos visto de los panes, de la presencia, con otro verso de Colosenses 3:3, que Pablo nos regala y nos deja ahí esa perla. Y sí que me gustaría que lo leamos. Vamos a leerlo al unísono, aunque es una parte, es una colita que voy a usar, pero vamos a leerlo juntos todos. ¿Y cómo podemos conjugar Colosenses con Levítico? Pues dice así, vamos a leernos todos. 1, 2, 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pues se puede relacionar. Así como el pan estaba escondido en el lugar santo, solamente lo veían somos sacerdotes y los sacerdotes, ¿no? Así nuestra vida está escondida. Y yo cuando veo gente que dice, no, la envidia, porque no me pasó eso, porque yo lo dije, y la envidia no dejó que me dieran el trabajo. Yo digo, perdona, como dice David, y si mi vida está escondida en Dios, la envidia, las murmuraciones, Satanás, todas esas cosas, perdona, no me van a hacer nada. ¿Dónde está tu vida? Escondida. Imagínate que yo tengo aquí una cosa escondida y nadie sabe, que es la caja de las oraciones. Esa caja, para venir a quitarla, primero tienen que quitar el móvil que está transmitiendo, luego tienen que quitar el florero, luego tienen que quitar y luego me tienen que quitar a mí. Pues eso mismo pasa. Nuestra vida está en el mejor de los lugares. Y ahí es cuando podemos casar a Levítico con Colosenses 3:3. Nuestra vida tiene una nueva posición. Tiene una nueva localización. Si te buscan en el GPS, no te van a encontrar en camino Tronsaires. Te van a encontrar en Cristo. Ahí está tu vida en Cristo. Y hay un contraste que podemos poner en esta esquina, el pan de la proposición, aplausos. En esta otra esquina, Cristo. Bueno, pues en Levítico el pan está en el lugar santo, en la mesa, ahí adentro. En Colosenses, nuestra vida, la presencia de Dios no está allá, no está en la presencia, sino en Cristo. Y teníamos que estar saltando. Ven que los niños caminan saltando. No lo voy a hacer porque tampoco yo soy muy payasa. ¿Han visto a los niños caminando como caminan? Así deberíamos estar siempre, porque nosotros tenemos un nuevo destino. Nuestra vida está escondida en Él. Así como ellos tenían alegría porque el pan les representaba. Tenían una adoración fresca en esos panes representados. Nosotros también tenemos que estar alegres, saltando, porque nuestra vida está ahí. Y hay una canción antigua que dice, el diablo no la puede tocar. El diablo no la puede quitar, porque mi vida está escondida a Dios. No sé si era Oscar Medina, ¿no? Oscar Medina, dominicano, ¿no? También aprendemos... Él es mexicano. Ay, mexicano. Ay, no, yo me lo robo. Aleluya, que Dios tan bueno, que le gusta a Jesús. Mi vida está escondida en Dios. Tenemos un Dios también cercano. ¿Y por qué le digo esto? Porque en una ocasión vemos en 1 Samuel 21:6 que David va huyendo de Saúl en sus subidas por allá. Y David entra al templo y le pide al sacerdote, Eleazar creo que era, no me acuerdo el nombre ahora, y le pide pan de la presencia. ¿Y ese pan podía comer a alguien que no fuera el sacerdote? Pues Dios es un Dios de cerca y no de lejos, y se relaciona con nosotros y nuestras necesidades. ¿Saben qué? El Imelé le dio pan. Le dio pan de la presencia cuando no podían tomar. También sabemos que David era un hombre conforme a Dios, ¿no? Pero quería traer esto para que sepan que Dios se relaciona con nosotros así, en lo cotidiano, en tu necesidad. Nuestro Rey y Señor no solo se relaciona con nosotros en lo abstracto. Bueno, yo estoy en el cielo con querubines y serafines, aleluya, aleluya. Él se relaciona con nosotros en lo cotidiano. Es como si fuera que Él baja en la nube. Ya no hay lugar santo, hay lugar santísimo, por eso mismo. Porque tenemos una relación distinta. Estamos estudiando Levítico para ver el corazón de Dios. Pero de Levítico tenemos que hacer el enlace a Cristo.
para que podamos ver las bendiciones que tenemos. Y eso ya se venía cambiando, esa nueva normalidad, porque con David, pues pasó eso, le dieron pan de la presencia, porque Dios conoce nuestra necesidad. Y ya terminamos. ¿Qué aprendo de Dios? Muchas cosas. Ahí ustedes piensen en qué aprenden de Dios. Que lo hizo así, 7 días, renovaban el pan, muy creativo Dios, ¿no? También. Pero una cosa que veo, entre cambian el pan, una adoración que no sea rancia, una adoración renovada, como el amor, ¿no? Cuando nos casamos, ¿cómo puede ser que nosotros vamos a cumplir 22 años de casados? Ay, ay, ay. Pero eso mismo, porque uno busca estrategia para seguir enamorado. Y yo veo a mi Carlito y me salta el corazón todavía. Sí, claro, porque uno tiene que... Ya Ramón y yo llevamos 30 años. 3. Wow. Ahora que hay amor de verdad. Y ahora que hay amor. ¿Por qué? Está añejado. Porque uno trabaja la relación. La relación con Dios se trabaja. Yo intento leer la Biblia un año, pero un año la leo cronológica, un año la leo en la Biblia textual, un año la leo normal, un año no la leo un año, leo lo que yo quiera. Porque la relación, la comunión con Dios no puede ser rancia. Si todos los años yo me voy a leer la misma, ¿sabes qué? Me voy a aburrir. Entonces, hay que hacer cosas diferentes en nuestra relación con Dios. Por eso Dios, 7 días, hacía lo mismo y el sábado el cambiazo. Pues si nosotros no lo hacemos, nos vamos a aburrir. Yo acepté a Jesús a los 7 años y no concibo otro estilo de vida que no sea el ser cristiano. Yo me fui a los conciertos, yo disfruté, yo lloré, yo reí, a mí me puse en disciplina una vez. Yo no hice nada malo, solamente que no canté, porque estaba riéndome como hacen ustedes. Y fue, me dijeron, disciplina. Disciplina. Sí, me pusieron una semana. Una semana. Vivir es Cristo. Y todo lo que vivo en la vida lo vivo en la fe. Eso es vivir a Cristo. Entonces, la vida cristiana no es aburrida si tú la vives en la bondad de Dios. ¿Por qué? Piensen en esto. Durante toda la semana, el pan estaba en la mesa. 6 panes en la mesa. Visible delante de Dios, de los sacerdotes. Y el pueblo sabía ¿qué? Que ese pan le representaba toda la semana. Era como si Dios le recordara, ustedes siempre están delante de mí. El lunes, el martes, ustedes siempre están delante de mí. Oye, Judy, ustedes siempre están delante de mí. Me estoy copiando de Joel. Y cuando llegaba el sábado, los sacerdotes se lo comían, el pan viejo, y ponían pan nuevo. Y era como que Dios le decía otra cosa. Acérquense, vengan, disfrutemos juntos de una relación correcta, de una relación cercana, correcta, aquella que se perdió en el Edén. Y esos momentos pueden ser en tu casa, en tu salón, en tu cama, o puede ser en el ayuno que tuvimos tan bonito este fin de semana, pero tenemos que tener ambas. Tenemos que tener los 7 días de continuidad, pero también tenemos que tener ese día especial donde pasan cosas a los pies del Señor. Pero somos nosotros en este caso que tenemos que ser un poco intencionales. Ahora vivimos en comunión con Dios, porque Jesús nos representa continuamente delante del Padre. Él no es como el sol que se fue de vacaciones desde diciembre y no ha vuelto. Bueno, salió un poquito de sol hoy. No, Jesús no se va de vacaciones, no se cansa. Cuando leemos el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Podríamos decir, Jesús todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Ahora no me llegan las otras. Porque Él es así, Él está ahí continuamente intercediendo delante del Padre. Sin decir, o sin decir, ay, bien, Carmen. Él está ahí con amor continuamente. Pero todavía esperamos el mejor de los momentos, el más pleno, el definitivo, el grande de nuestra reunión con Él, donde vamos a comernos todo el pan en las bodas del Cordero. Hermanos, estamos en los 7 días de que nos están recordando de que estamos ahí, pero llegará un día en que comeremos el pan.
en la boda del Cordero. Comeremos el pan. Así como ellos, ese día de renovación, se comían el pan, el rancio, el viejo. Nosotros también tenemos una cita. ¿Tú estás preparado para esa cita? Tenemos una cita en la boda del Cordero, donde en la cena estaremos con Él. Y Él cenará con nosotros y nosotros con Él. Eso es lo siguiente. Si te dicen que te quieren leer la carta, léete el futuro, dile que no, que a tú te lo sabes. Nosotros ya tenemos un spoiler que Juan nos vio allá en la foto. Esa foto, yo siempre salgo haciendo muecas, seguro. Juan y yo vi gente de toda la nación, lengua, tribu, nación. Dijo, ay, mira esa negrita haciendo muecas, era yo. Porque ya nosotros estamos allá. Estamos viviendo este tiempo, pero ya el Señor nos vio en ese día de las bodas del Cordero, donde comeremos el pan, el verdadero pan, con Jesús en su presencia. Y tengo una preguntita para terminar, para que el pastor pase, o Jacob, si quiere hacer la reflexión. Hablamos de la adoración rancia, ¿no? Hablábamos de lo mismo, de cómo no hacer lo que sea tan aburrido. Porque eso es lo que representaba, ¿no? Comunión. El pan representaba presencia de Dios. 7 días. ¿Y qué pasaba el sábado? Reinicio. Y encima había una fiesta porque ellos comían con Dios. El sumo sacerdote y los sacerdotes. Pero trayéndolo a nosotros, no tenemos esa mesa. No tenemos sumo sacerdote. No tenemos algunas cosas. Pero sí podemos preguntarnos, ¿qué cosas están volviendo mi adoración o mi comunión rancia? Rutinaria. Ay, otra vez. Génesis, Levítico. Que mucha gente se queda atascada en Levítico cuando leemos la Biblia en un año, porque es un libro difícil. ¿Qué cosas hacen que la comunión con Dios sea, ay, un ayuno otra vez? Porque debemos meditar, tenemos que examinarlo. David dice, examíname, oh Dios, y pruébame. Pero a veces también nosotros tenemos que hacer autoevaluación. Otra pregunta, ¿busco comunión real, como ellos los sábados? Ese sábado cuando se comían ese pan con Dios, y yo solito con Dios ahí en el lugar santo, una comunión real, o sea, era real, ese pan de la presencia. Yo busco una comunión real, que yo levante la mano sin que me importe quién está. O una comunión, bueno, porque yo vengo porque me aburro. O solamente busco información espiritual. Para saber, porque yo leo mucho, porque yo esto, porque yo lo otro. Pues eso pasa mucho en las iglesias también. La otra pregunta personal, que son las que yo me hago a mí y luego, y el pastor me dice, sí, está bien. ¿Estoy delante de Dios durante la semana o solo el domingo? Y esa sí que es muy triste. Y es lo que tenemos que orar, porque yo sé que hay muchos hermanos que no pueden venir el domingo. Pero mi pregunta es, ¿en su casa hacen comunión con Dios? O así, porque sé que sí, o hermanos que están enfermos. Por ejemplo, mi padre, antes de morir, él ya era muy viejito, ya no podía ir a la iglesia. Ahí tenían que llevarle a casa. Hay muchísima gente así. Tenemos mucho por qué orar, mucho por qué interceder, porque tenemos que orar por la persona que está con cáncer, que no pueden reunirse porque están con quimioterapia, y entonces, claro, si vienen aquí se enferman. Lo tuvimos el caso con una amiga que luego murió, Susana, mi amiga. O alguien que está preso, o alguien, son muchas cosas. A veces solamente tenemos, decía yo, que miramos con un microscopio y luego lo demás con un telescopio. Pero también yo diría que a veces leemos la Biblia con muy pequeñito y no extendemos. No extendemos. Me gustaría que la presencia de Dios la sienta mi hermana o mi mamá, tu tía. O sea, que así como ellos estaban representados y yo estoy representada en el cielo se habla de mí, en el cielo se habla de mí como de Job, en el cielo se habla de la iglesia Camino de Paz, pero ¿te gustaría que en el cielo se hable de fulano, fulana? Porque somos nosotros que en la comunión con Dios a veces tenemos la mirada muy poca, muy poca. A veces yo digo, miramos siempre la rebeldía de fulano o fulana, pero no miramos que no estamos orando por su rebeldía, o su depresión, o su pobreza, o lo que sea. Que Levítico sea más actual que en el Sinaí, ponía yo en el grupo.
Y no sé qué día decíamos, que teníamos que ser egoístas, que no sé en qué devocional aquí, ay, que pasan tantas cosas aquí. Ah, en el ayuno, en el ayuno, que tenemos que ser egoístas para disfrutar de Dios, pero para predicar no tenemos que ser egoístas. Queremos que otros también estén en la presencia de Dios. Que en esa foto que vio Juan, de toda lengua, tribu, nación, de todos los colores, esté mi hermana, estén mis sobrinos, estén mis cuñados que no conocen al Señor. Y eso debemos anhelarlo. Yo sé que yo estoy, no por mí, porque yo no he hecho nada para estar, por su gracia, yo sé que estoy. Pero los otros, los que están más débiles, pues nosotros nos toca orar. Nosotros nos toca orar para que ellos también o sepan que ya están en la presencia o que el Señor los atraiga. Fíjense que Él estaba ahí en medio de ellos. Y estando en medio de ellos, salió el otro a blasfemar. Esas son las cosas de la vida. Esas son las cosas de la vida. Y Dios vino en consecuencia y lo mató. Eso es un spoiler. La semana que viene, el chico. Pero nosotros que estamos aquí con Dios, oramos por eso, los hijos de los egipcios. ¿Saben qué representan los hijos de los egipcios? Esos que conocemos, el primito, el amiguito, que no conoce a Dios, que blasfema el nombre de Dios. Y nosotros lo que nos toca es orar. Mientras estemos este tiempo esperando la gran boda, la gran fiesta, oremos. Oremos por lo que no está. Así que gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Y nos queda bastante para la semana que viene, pero muy bonito. Así que le animo a los jóvenes que están por transcurrirnos. Bendiciones. Amén.